Masejet Menachot, Daf Lametjet Amud Alef 38a, 6 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Revi, cuarto capítulo. En el capítulo anterior vimos ciertas mitzvot, que en ellas ciertos detalles, ¿sí? Meakvim, son esenciales. Y si no se cumple ese detalle, ese meakev impide el cumplimiento de la mitzvah. La Mishnah a continuación nos trae unas mitzvot que sus detalles no es meakev para el cumplimiento de la mitzvah, no impide el cumplimiento de la mitzvah, o sea, no es esencial. Es ideal que lo tengas, pero no es esencial. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Hatechelet ena meakevet alavan, ve'alavan eno meakevet hatechelet. Tefilah shel yad ena meakevet et shel rosh, ve'shel rosh ena meakevet et shel yad. Sabemos que un tzitzit, ¿sí? ¿Cuántas fimias tiene por esquina? 4. Lo mete por el hueco y se convierte en, y ahorita tenemos que 8 colgando. Una de ellas, de esas fimias, estaba pintada de color tejelet, un celeste especial, no vamos a entrar ahorita en detalles. Nos dice la Mishnah, que la explico según el Pashtut, la vamos a cambiar y vamos a dar otra explicación. El tejelet no es esencial y no impide el cumplimiento del blanco, del color de las otras fimias. Y el blanco tampoco es esencial, ¿sí? Y no impide lo meakeva al tejelet. Vamos a ver exactamente a qué se refiere esta primera frase en la Gemara. Segunda parte de la Mishnah, tefilah shel yad. Importante aclarar, tefilín es plural. Cuando se refiere a uno de los tefilín, de la mano de la cabeza, es tefilah. ¿Cuántos tefilín nos ponemos? 2. Mano y cabeza. Tefilín shel yad, dice la Mishnah en la segunda parte, no es esencial para el tefilín shel rosh. Y tefilín shel rosh no meakeva el tefilín shel yad. O sea, si una persona no se pone los 2 tefilín, sino nada más una, cumple la mitzvah del que se puso. Pero no del otro, obviamente, pero del que se puso sí. Ok. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, leima matritin de lo que rebi. De Tania, uritem oto melameche meakvim zed dibre rebi uchami orim en meakvim maitama de rebi. Bueno, dice la Gemara. Bueno, sí, sigamos leyendo. Maitama de rebi dichtiv hakanaf min kanaf uchtiv petil techelet de amar jamana uritem oto adeika tarvayu beja de rabbanan uritem oto kolchad de jude mashma. Leima de lo que rebi. Dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah no va como la opinión de Rebi. ¿Qué Rebi? Hay una baraita que trae un majloque entre Rebi y Jajamim. El pasuk respecto a Tzitzit, Mamidbar 15:39 dice Uritem Oto. Así en el Bayomer, que decimos Uritem Oto. De aquí aprendemos, dice Rebi, que el tejelet y el laván, el celeste, ¿sí? Celeste, sí, celeste. Y lo blanco son meakvim zeedze, son esenciales. Y uno impide al otro. Así opina Rebi. Que de aquí vemos así. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver, ahorita explico. Jajamim discuten y dicen en meakvim. Antes de seguir, la Gemara explica un segundo. ¿De dónde Rebi saca de este pasuk que tejelet y laván meakvim zeedze? Esto te voy a explicar. Porque el pasuk previo al uritemoto dice venatenu al tzitzit hakanaf petil tejelet. ¿Sí? Hakanaf, tzitzit hakanaf. ¿Qué es tzitzit hakanaf? Fimias del kanaf. El kanaf que es blanco. La esquina es blanca. Tzitzit es blanco. Y después nos dice petil tejelet. O sea que primero nos menciona que lo blanco. Y después nos menciona que petil tejelet. ¿Sí? Entonces, de aquí vemos que tiene que haber celeste con blanco. Y después dice uritem y vean oto. A ellos debería ser, ¿no? Otam. Celeste y blanco. Porque dice oto en singular. De aquí aprendemos que cumples únicamente cuando tienes los 2. Cuando tienes los 2 se vuelve uno ahí y ahí es cuando. Pero si le falta uno de esos, no tienes ese uno completo. Y por eso Rebi opina que de aquí se aprende que meakvim zedze. Sin embargo dice no. Uritem oto y lo verás a él. Es a él, a cada uno de ellos, al blanco y al celeste. Pero cada uno es independiente. Si no tienes uno, el otro está bien. Y si el otro está bien, y si no tienes el otro está bien. Sí, no meakev. De todas formas, dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah no va como Rebi, porque en la primera parte de la Mishnah vemos que el tejelet no meakeva al laván y el laván no meakeva al tejelet. Y Rebi dice que sí meakev. Entonces nuestra Mishnah no va como Rebi aparentemente, sino como ¿quién? Como Jajamim en la baraita. Responde la Gemara, no. Amar Viuda, Amar Filutei, Amar Rebi, no nitzreja ela lekadem de Tanya mitzvah lehagdim lavan nitchelet veimigdim techelet lavan yatza ela shechiser mitzvah. ¿Y chiser mitzvah? Y leima chiser mitzvah de lavan vekiem mitzvah de techelet le Rebi Yaakov meakev adade. Amar Viuda, Amar Rab shechiser mitzvah veasa mitzvah. ¿Y chiser mitzvah?
de lo abad mitzvah min hamuvchar. Expliquemos esta parte. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, no. Nuestra Mishnah también puede cuadrar según la opinión de Rebbi. Y aquí es cuando la Gemara viene y cambia un poquito la explicación de nuestra Mishnah. Repito, a pesar que Rebbi dijo que Tejelet y Labán meakvim ze et ze, nuestra Mishnah, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, sí puede cuadrar con Rebbi. Pero nuestra Mishnah dice que no meakev. Dice, no. Nuestra Mishnah cuando dice meakev o no meakev, vadai que meakev. Hay que necesitar los dos. La pregunta es, ¿qué va de primero? ¿Qué metes? ¿Qué ingresas de primero? ¿Qué pones de primero en la esquina? ¿El tejelet o el labán? Dice la baraita mitzvah, como está escrito en la baraita mitzvah, colocar primero ¿qué? El blanco. Y después el tejelet, porque primero el pasuk que menciona, blanco, akanaf, tzitzit hakanaf, que es el min del tzitzit, que es el blanco, y después petil tejelet. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa si adelantaste y metiste primero las del tejelet y después del labán al hueco? Ahí sales de Jobá, solo que omitiste una mitzvah. Entonces aquí también cuando la Mishnah viene y nos dice que el labán no me aqueva el tejelet, entonces la Mishnah que nos dice dos cosas, que el tejelet no me aqueva el labán y que el labán no me aqueva el tejelet. Esa segunda parte, que el labán no me aqueva el tejelet, es que si colocaste, ideal colocar primero el blanco, pero no me aqueva, si colocaste primero el tejelet y después el blanco, ya está de Jobá. Pero si no colocaste uno de ellos, ahí sí es, si no lo colocaste en absoluto, ahí sí es me aqueva. Ahorita la Gemara dice, ¿qué significa Gisel Mitzvah? Que la baraita nos dijo, que primero hay que colocar ¿cuál? El blanco. Y después el tejelet. Pero si adelantaste primero el tejelet, no pasa nada, solo que Gisel Mitzvah, omitió una mitzvah. ¿Sí? ¿Qué mitzvah? Dice la Gemara, si se refiere que no cumple la mitzvah por el hecho de meter primero tejelet y después blanco, no cumple la mitzvah del blanco. No puede ser, porque según Rebbi, si no cumple la mitzvah del blanco, me akvim ze et ze. ¿Sí? Explica Rabbi Yehuda en nombre de Rab. No, cuando dice Gisel Mitzvah, se refiere que a pesar que hizo la mitzvah de Labán y de Tejelet, obviamente cumplió las dos, porque al fin y al cabo hay hilos, hay fimias de blancos y fimias celestes, pero no es mitzvah minamufjar, no es lejatejilá, porque lejatejilá lo ideal es en el orden. Muy bien. Ahorita todo lo que dijimos, explicamos la Mishnah para que cuadre también según Rebbi. ¿Qué básicamente? Repito, ¿qué dijimos? Rebbi dice que es meakev. Si no hay uno, es problema. Si no hay otro, es problema. Si la Mishnah dice que no es meakev. No, cuando la Mishnah dice que la van no meakev al tejelet, está en el orden. Que no es necesario, por así explica, así respondimos. Que no es necesario, que el ideal es que coloques primero blanco, después tejelet, pero si primero lo colocaste tejelet y después blanco, también sirve. Dicen, bueno, eso me lo explicaste muy bonito, esa segunda frase de la primera parte. Que la van no meakev al tejelet. Pero la primera parte que vamos a explicar, que el tejelet no meakev al la van. Ahí, ¿qué me puedes decir? Labán no me ha quedado el tejelet, entiendo. Primero tiene que ser Labán, idealmente. Y nos dice, si no hiciste primero Labán, primero, si no tejelet, si no primero celeste, ya está. Pero ¿cuál es la primera parte de esa frase? Tejelet no me ha quedado Labán. Ha, teinach Labán de no me ha quedado tejelet. Tejelet de no me ha quedado Labán mahi. Amarrami barjamá lo nitzejala letaliche kula tejelet. Itmarnami amaler levi lishmuel. Arioch, lo teiti vakarach, de mfashet lehamilta. Ha tejelet de no me ha quedado Labán, Labán de no me ha quedado tejelet. Mahi, amaler lo nitzejala lesadin betzitzit. De mitzvah yakdum Labán beresha. Mahi tama. Hakanaf, min kanaf. Yakdim tejelet Labán, letlamba. Teinach Labán de no me ha quedado tejelet. Tejelet de no me ha quedado Labán mahi. אמר רמי בר חמא לא נצטרך אלא לטלית שכולה תכלת דמצווה להקדים את תכלת דרישא דכנף מן כנף יקדים לבא מרשע לית לן בא. אמר רמי דציווה כגרים אלא אמר רבא לא נצטרך אלא לגרדומים דיגרדם תכלת וקאי לבן ויגרדם לבן וקאי תכלת לית לן בא. דאמרי בבני רבי חייא גרדומי תכלת כשרים וגרדומי אזוב כשרים. וכמה שיעור גרדומין אמר רב המדורי אמר שמואל כדי לענבן יבאה להו כדי לענבן לענבן כולה בעדדה הודים לכל אחד ואחד לחודה תיקו. Ok. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos que explicar? La primera frase de la primera parte. ¿Sí? La segunda parte de la Labán, nada más que beta tejer, ya dijimos que ¿qué se refiere? Ideal colocar primero el Labán, así es, primero el Labán. Pero no me da que, si colocaste primero tejer está bien, pero ¿qué es la primera parte? Tejelet nada más que beta Labán. ¿Sí? Que no viene a decir esa parte. Y no podemos decir que ideal colocar primero tejelet y si no lo colocas, no, porque el ideal no es primero colocar tejelet. Dice Rami Barjamá, no, en un caso que el talit, que la prenda es celeste. Cuando la prenda es celeste, lo ideal es colocar primero ¿qué? Tejelet. Entonces, la primera parte nos dice, si no colocaste tejelet en ese caso primero, si no Labán, también sales de Jobá. ¿Dónde vemos esto? Una prueba para esto. Dice la Gemara lo siguiente. Levi le dijo a Shmuel, rey, mi rey, ¿sí? No te sientes hasta que me expliques la Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice que el tejelet no me aqueva el Labán. Y en la segunda parte nos dice que el Labán, la segunda parte me refiero de la primera, ¿sí? El tejelet no me aqueva el Labán y el Labán no me aqueva el tejelet. ¿Qué se refiere? Le dice Shmuel, no se refiere cuando tenemos un sadín. Sadín se refiere a una prenda blanca, ¿sí? De tzitzit. Así que ahí primero tienes que colocar ¿qué? Blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pasuk dice
tzitzit hakanaf. Kanaf el tzitzit primero, tzitzit hakanaf y después petit tejelet. O sea que primero va el min del kanaf, el blanco, y después el tejelet. ¿Sí? Nos enseña entonces que si adelantas el tejelet y después, en este caso, adelantas el tejelet y después el blanco, también sirve. Si no es la idea, pero también sirve. Bueno, dice la Gemara, pero un segundo, me explicaste muy bonito la segunda parte. ¿Sí? La van de no me akebeta tejelet, pero la primera parte de tejelet de no me akebeta la van, ¿cómo vas a explicar? Le dice Rami Barjamá, en un caso que, como dijimos, que la prenda toda es tejelet. Que ahí la mitzvah es adelantar, ¿qué fimias? Tejelet. ¿Por qué? Porque la Torah dice tzitzit hakanaf, el min del kanaf, el min de la esquina, la especie de la esquina. La esquina aquí es tejelet, pues hay que adelantar, ¿qué? Tejelet. Entonces, eso es lo ideal en este caso. Pero si, entonces nos dice la primera parte de la Mishnah, si adelantaste primero aún así el blanco, está bien, no me aqueo. Viene Rabba y dice, no me cuadra. ¿Que acaso el color de la prenda es la que va a fijar qué tzitzit vas a poner primero? No me cuadra. También si toda la prenda es tejelet, no hay duda que lo ideal es adelantar primero que blanco. Entonces la explicación que dimos no cuadra para explicar esa primera parte de tejelet en que ve de talabán. Por eso Rabba dice otra respuesta. Y dice que el caso aquí es sobre gardumim. ¿Qué son gardumim? Trozos que quedan adheridos a la prenda. ¿Sí? ¿Sí? Trozos que quedan de tzitzit. ¿Qué pasa si se rompió, se partió los hilos de tejelet en un talit que está hecho de un talit que tiene fimias de tejelet y labán? Tiene fimias azul, celestes y blancas. Y se cortaron las de celeste y quedaron las de blancas completas. ¿Sí? O igualmente al revés. Que se cortaron, quedaron trozos de blanco y las de celeste quedaron completas. Aún así, los tzitzit están kesherot. Como dicen los hijos de Rabbi Yahya, gardumé tejelet, los trozos de tejelet que queda lo que queda, ¿sí? O gardumé de los blancos, están kesherim. Al igual que gardumé zov respecto a tarat de mejatá, también está, los trozos aunque quedan están kesherim. ¿Cuánto tiene que quedar para que quede kasher? Dice Baramduri, en nombre de Shmuel, que siempre la gente pregunta, esto es importante, ¿cuánto se rompió una fimia? ¿Cuánto tiene que quedar? Aquí está el shiur. Dice Baramduri, en nombre de Shmuel, que dele anvan para poder hacer un nudo corredizo, o sea, que se pueda desatar en uno. Eso es el de corbata, o sea, hacer como una, así, que uno pueda con una mano, no un nudo completo, sino que uno pueda, a ver si tengo aquí tengo este cable, está bueno este cable, aquí está, así, opa, se me fue, así, algo así. Con cable es difícil, algo así, pero mucho más chiquito para que uno pueda sacarlo corredizo, porque con una sola se deshace. ¿Ok? Muy bien. Lo que puedas hacer, si puedes hacer ese nudo, está kasher. ¿Sí? Ahorita viene la primera pregunta, cuando tú me dices que tiene que cantidad un trozo, tiene que quedar una cantidad mínima de un trozo que dele anman para hacer un nudo corredizo. Corredizo me refiero que se puede sacar con una mano. ¿Es que puedes hacer un nudo con ese mismo hilo o tienes que hacer un nudo con todas las fimias? Si es con todas las fimias necesitas mucho más largo, porque es más grueso. La verdad se queda en teco, se queda en duda. Seguimos. Vai Rabashe alime de lo mianve. Veíamos que tiene mianve mai. Amar Rabaja bre de Rabale Rabashe con shiken de minkre mitzvatayu. Pregunta Rabashe, ¿qué pasa si las fimias están muy gruesas? Las fimias están muy gruesas. ¿Sí? Como vemos hoy en día que hay tzitziot más delgados, medianos, más gruesos, pero están muy gruesas. ¿Sí? Y se rompió una y queda un poquito que como está gruesa no puedo hacer ese que dele anva, no puedo hacer ese nudo corredizo, pero si ese mismo tamaño hubiese estado delgadito, sí hubiese podido hacerlo. ¿Qué pasa en ese caso? Así preguntó Rabashe, le respondió Rabaja bre de Rabashe, con shiken que en este caso va a estar kasher. ¿Por qué? Porque mientras el hut, mientras el hilo está más grueso, se ve más, ¿sí? Se ve más, ¿sí? Y se nota más el tzitzit y por lo tanto va a estar kasher, pero, un segundo, ¿sí? Mientras que tenga la cantidad necesaria de que de anivá del delgado. Muy bien. Umantana de paligale de Rebi, Haitanau de Tana Rabbi Yitzchak, Omer Mishun Rabbi Natan, Amar Sheamar, Mishun Rabbi Yosei Gili, Sheamar Mishun Rabbi Yohanan Benuri, en lo tejelet matil lavan. Ok. Después de que ya explicamos que nuestra Mishnah está de acuerdo, podría entenderse también según Rebi, porque explicamos que nuestra Mishnah cuando dice tejelet ename akebet lavan o lavan ename akebet tejelet, ¿se refiere a qué? Se refiere a ¿qué va de primero? Si no hiciste lo primero está bien, o según Raba, Gardumim, ¿sí? Pero cuadra nuestra Mishnah según Rebi. Un segundito, importante aclarar que, otra vez, Raba, repito, regreso a la respuesta de Raba. ¿Qué fue la respuesta de Raba? Que nuestra Mishnah está hablando en ¿qué? En Gardumim, cuando quedó trozo, cuando hay fimias blancas y
tejelet, y quedó gardumim de uno o de otro. De repente no expliqué bien esa parte, que nos viene a decir, entonces no tiene que ver con Revi, porque todo lo que Revi, también Revi está de acuerdo que tiene que haber los dos. O sea, aquí hay los dos. El tema es cuando quedó un poquito de uno de ellos, del azul o de esto, pero están los dos. Esto no tiene que ver con el tema de Revi, entonces por eso nuestra Mishnah también cuadra con Revi. ¿Sí? Entonces, después de que explicamos, esa es la primera explicación, la segunda que nuestra Mishnah cuadra con Revi, ¿sí? Quiero saber, la Gemara quiere saber quién es el que discute con Revi. Trajimos al principio de la clase en la Gemara que Revi dice que si están celeste y blanco, si no está uno de ellos, meakev. Y si un jajamim lo meakev. ¿Quién es ese jajamim? Dice, la Gemara es Taná, la Baraita dice Rabbi Yitzhak, que nombre Rabbi Natán, que dice el nombre Rabbi Yosef Eli, que dice el nombre Rabbi Yohanan Ben Nuri, que si no tiene tejelet, tiene que colocar en vez blanco, o sea, no es meakev. ¿Sí? Seguimos. Esos son los jajamim que discuten contra Revi. Que no es meakev, no nada más que va de primero, sino no es meakev bichlal. Ok. Amarraba shmamina tzarich likshor al kol julia vejulia, deisal kadatach lo tzarich, hada amre bene Rabbi Chía, gardume techelet kesherim, gardume zov kesherim, kevan deishter elein laesh, tarele kula. Dilma de Iktar. Ok. Viene Raba y nos dice lo siguiente. Antes de decirlo Raba, regresemos. ¿Qué dijo bene Rabbi Chía? Que si quedan gardumim, trozos en el tzitzit, ya sea de las fimias celestes o ya sea de las blancas, kesherim. Mientras que hay una cantidad de kedele anban, según lo que dijo ¿quién? Según lo que dijo Baramdur en nombre de Shmuel, kedele anban. Pero vamos a ver ahorita que no es así. Vamos a ver que no es tan sencillo el tema. Viene Rabbi y dice lo siguiente. Podemos deducir que, a ver, expliquemos un poco más. 4 fimias, ¿fimias se dicen hilos? Sí. 4 fimias se colocan en la esquina por el huequito. Esas 4 se convierten en 8. Muy bien. Después agarramos y ¿qué hacemos? Para que no se caigan, se amarran. Cuando decimos amarrar es ¿qué? Doble nudo. Sí, amarrar es doble nudo. Después, el pasuk dice Gedilim ta'aseleja, trenzas. Hay que trenzar. O sea, de ahí aprendemos que hay que ¿qué? Con una de las fimias, que es normalmente la que se llama shamash, el más largo, se empieza a trenzar y se le hace vueltitas alrededor. ¿Sí? Para poder hacer una juliá, que es una juliá como un eslabón. ¿Sí? Sí. Ahorita la costumbre es hacer ¿cuántos eslabones? 4 eslabones. Hay 2 maneras, como 2 costumbres, ¿sí? 4 eslabones se hacen. ¿Sí? Un segundo. Ok, de esa forma tenemos entonces en esto fimias, lo que queda abajo, y petilim, que son las fimias, y gedilim, que son las trenzas en la parte superior. Ahorita no hay duda que al final de la trenza hay que hacer ¿qué? Doble nudo. ¿Por qué? Porque si no haces doble nudo, eventualmente se va a deshacer y se va a caer ¿qué? Se va a caer la trenza. La pregunta es, entre cada, no la última, sino los nudos que haces entre cada trenza y trenza. ¿Cuántos nudos tienes que tener? ¿1 o 2? Viene Rabbi y nos dice, tzarich likshor. Se necesita amarrar doble nudo entre cada uno y uno, como hacemos nosotros, entre cada eslabón y eslabón. ¿Sí? Entre cada eslabón y eslabón. Porque si hubieses pensado que no es necesario entre cada uno y uno, ¿cómo vas a explicar lo que dice Bene Rabbi Chía? Que Bene Rabbi Chía dice que Gardumet Tejelet o Gardumet Labán, ¿sí? Cuando dice Gardumet Tejelet no se refiere solo a Gardumet Tejelet, trozos que nos quedan, que se rompieron y quedan. Y entiende Raba, no como Shmuel, que tiene que quedar que del Anban, sino según Raba, inclusive si queda que un poquitito, lo mínimo, queda un poquito, está kasher. Entonces viene y le dice, si Gardumet Tejelet, restos de, trozos de tzitzit, de fimias, ¿sí? Tejelet o de Labán, según Raba, inclusive ¿qué? Muy poquito, no como dijimos antes. Discute con Shmuel, ¿sí? Si queda, nos dice que está, dicen Ben Rabbi Chía que está kesherim. Un segundo. Si nada más el último tiene doble nudo y los otros no, ¿sí? Como queda muy poquito, eventualmente ese uno que va a pasar se va a deshacer. Y cuando se deshaga, eventualmente se va a salir todo el eslabón último, ¿sí? ¿Sí? Y después el nudo ese que es uno solo, y después todo se va a deshacer, ¿sí? Entonces, ya que se va a deshacer, ¿qué se va a deshacer? El Kesher Elión, ¿cuál es el primero que se va a deshacer?
el doble nudo del león, el superior, porque se llama superior, porque es el que está más lejos de la prenda, pero el último, ¿sí? O sea, al final eventualmente se va a deshacer toda la trenza con todos los nudos, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede permitir un tzitzit así? O sea, obligatoriamente tenemos que decir que hay que hacer doble nudo no solamente al final, sino también entre eslabón y eslabón, de tal forma que también si se rompió un tzitzit y quedó muy pegadito al último, al superior, o sea, en lo último que hay, y se deshace ese eslabón, pero ya se interrumpe en el último. O sea, cuando queda muy pequeñito se deshace porque está chiquito y se va saliendo, pero si queda un poquito más ya no se deshace. Por eso cuando por lo menos un eslabón ahí lo tienes, después del primer eslabón ya no se deshace más. Y así cumples la mitzvah de Gedilim. Esta es la prueba de Rava. Esta es la prueba de Rava, que hay que hacer, sí, que hay que hacer ¿cuántos nudos? Que hay que hacer 2 nudos entre eslabón y eslabón. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser que el caso del Bené Rabijía, efectivamente, cuando ellos te dicen que Dilim, que Gardumim, trozos están kasherim, está hablando en un caso que hizo doble nudo, pero no está obligatorio hacer doble nudo. O sea, tu prueba es de Bené Rabijía, que dice que cuando queda Gardumim está kasher. O sea, no, él está hablando en un caso que hiciste doble nudo entre cada eslabón y eslabón. O sea, cuando hiciste el doble nudo, que entre cada eslabón y eslabón, o sea, aunque quedó poquitito, está kasher. Pero si no hiciste doble nudo, también está kasher, solo que si te quedó Gardumim, ahí va a estar ¿qué? Pasul, ¿sí? Así básicamente nos dice. O sea, tú quieres hacer una prueba de Bené Rabijía que dice cuando hay Gardumim está kasher y esos nada más está kasher seguro cuando hay doble nudo entre cada eslabón y eslabón. Sí. Ahí es seguro cuando hay entre cada eslabón y eslabón, pero no hay una prueba que es obligatorio hacer doble nudo entre cada eslabón y eslabón. Eso sí, si quedó Gardumim, si quedó un trocito muy pequeñito y no tienes doble nudo, va a estar no kasher, ¿sí? Pero no es obligatorio en que todos los tzitzit estén así. Sigamos un poquito más. Veamar Rabá, y aquí cambian la versión a Rabá. Shma mine que she elión de oraita, dice el Kadadath de Rabbanan, maitzech limish de sadin betzitzit, pshita, hatokef tekifa hat eno jibur, la shma mine de oraita. Dice Rabá, otra alajá respecto a tzitzit, que de lo que vamos a ver a continuación aprendemos que el kesher elión, ¿qué es kesher elión? El nudo superior, ¿cuál es el que está más abajo? El que está más lejos, el que está más, ¿sí? El último, es de oraita y no es una obligación de la Torah hacerlo, doble nudo y no de Rabbanán, no solamente de Rabbanán. ¿Por qué? Porque si hubieses pensado que es de Rabbanán, ¿sí? Y mi doraita hubiese sido suficiente hacer las trenzas estas, amarrar alrededor, aunque dure nada más un día y después se deshaga, es suficiente. Y Jajamín son los que obligaron a hacer ese nudo. Entonces, si es así, porque es necesario permitir, ¿sí? Porque es necesario permitir, la Torah nos permite que una prenda de lino puedas amarrar unas fimias de lana, porque es necesario permitirlo. Pashut que está permitido mi dorita. Si no hay que amarrar, ¿sí? No hay problema de shatnez, como está escrito, que una persona cuando une lana y lino con una sola puntada de coser, ¿sí? No es prohibición. La prohibición es únicamente cuando es doble puntada, 3 puntadas, 4 puntadas, que se mantiene permanente. Pero si no se mantiene permanente, no hay prohibición. ¿Por qué necesito la Torah que te diga está permitido hacer tzitzit de lana, fimias de lana sobre una prenda de lino? Si no hay nudos, midoraita. Entonces, no tengo que permitirte nada. Vemos que el nudo es midoraita y como hay un nudo, doble nudo permanente, aquí tengo un problema de shatnez, entonces no debería estar permitido. Por eso necesitamos que la Torah venga y nos diga que sí está permitido. Entonces vemos que el nudo ese, por lo menos ese nudo último, es que una obligación de la Torah y por eso debería haber una prohibición de shatnez y por eso la Torah te tuvo que permitir y decirte que cuando vas a cumplir la mitzvah de tzitzit, no se puede. Claro, cuando vas a cumplir la mitzvah de tzitzit, no que no se puede, sino que está permitido. Transgredir no hay problema. Si no hay problema que tengas. Claro, esto de lana y lino en tzitzit es únicamente cuando hoy en día no tenemos eso. Tienes el tejelet, cuando tienes todo eso. Si hoy en día que no tenemos el tejelet, claro, no es tan pashut el tema de lana y lino en tzitzit. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.